En el capítulo anterior analizamos por qué el perdón es necesario para tener un corazón liviano y para mantener relaciones saludables. Pero, ¿de qué se trata realmente el perdón? ¿Qué pasa si no tengo deseos de perdonar? ¿O si no me parece justo otorgar el perdón? En nuestra sociedad hay una frase muy popular, y seguro usted también la ha dicho: sigue tu corazón. Quizás la hayas escuchado y estoy seguro que todos la hemos dicho. Es una frase cliché reforzada por películas, canciones y redes sociales. Pero, aunque suene muy bonita, esta frase tiene un problema, y es que prioriza nuestros sentimientos sobre nuestras responsabilidades en general. Lo que sentimos es más importante que todo lo demás. Y esta forma de priorizar los sentimientos también ha afectado la forma en la que entendemos y practicamos el perdón. Primera de Pedro 3, 9 y 10 nos dice: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. ¿Se da cuenta? Más allá de los sentimientos que surgen del insulto, Pedro nos está motivando a bendecir porque fuimos llamados para heredar bendición a otros, incluso sobre el mal que nos han hecho. Perdonar es cambiar nuestros sentimientos negativos hacia la otra persona por sentimientos y pensamientos de bendición. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero recuerde, el perdón tampoco se da por obligación, sino como un fruto de amor. Así que requiere tiempo y es un proceso. Comparto 8 sugerencias que le ayudarán a aterrizar la idea del perdón en su vida cotidiana. En primer lugar, el perdón es un acto de la voluntad, porque en realidad nadie siente perdonar. Como dijimos al principio, el perdón no es un sentimiento, pero sabemos que es la única forma de ser libres del dolor que llevamos por dentro. El perdón es una decisión y requiere firmeza para mantenerla en el tiempo hasta que produzca la paz que estamos buscando y la libertad que necesitamos. No viene de la noche a la mañana, pero esta decisión producirá mejores frutos que la amargura y el resentimiento. En segundo lugar, el perdón no se da cuando la deuda ha sido pagada o cuando se haya hecho justicia. Enfrentaremos muchas ofensas que no serán reconocidas por la otra persona. Y a veces ni siquiera escucharemos un perdóname. Nuestras emociones nos pedirán venganza, justicia y restitución. Pero recuerde, las emociones no nos dirigen, sino el llamado que hemos recibido. Se perdona soltando lo que duele y rompiendo la lista de las deudas pendientes. En tercer lugar, el perdón no lo otorgo porque la otra persona cambió o me pidió perdón. Nos equivocamos al pensar que el perdón es algo que le doy a la otra persona cuando lo merece. No exigimos a la otra persona un cambio ni perdonamos con condiciones. Perdonamos para quitar el dolor que lastima y vivir en libertad y paz. En cuarto lugar, perdonar no significa olvidar, porque recordar nos permite ser claros de que lo ocurrido no debe repetirse porque lastima. Al perdonar, no estamos aceptando o validando lo que ocurrió. No otorgamos el perdón y dejamos que la otra persona siga con la misma conducta que lastima o nos hiere. Perdonamos para vivir livianos. También
Debemos aprender a poner límites y a expresar lo que necesitamos en nuestras relaciones. En quinto lugar, el objetivo del perdón es eliminar el dolor que llevamos por dentro. Otorgo el perdón para no convertirme en víctima del error de mi cónyuge o de la otra persona, o vivir atrapado en el dolor del pasado. No significa que no dolió lo que me hicieron, más bien porque me duele, es que debo perdonar. Sin perdón morimos por dentro, porque lo opuesto al perdón es el odio, el rencor y los deseos de venganza. En sexto lugar, el perdón es lo que nos potencia para seguir amando, porque el perdón es dejar sin efecto la lista de las ofensas recibidas y restaura la confianza, el afecto y la cercanía. El perdón nos permite crecer en nuestra capacidad de amar. La falta de perdón nos separa, nos divide. El perdón nos une. El amor es más real cuando nos aceptamos y nos disculpamos mutuamente que cuando idealizamos. La idealización nos guía a la decepción y el amor, aceptarnos tal cual somos. Todos vamos a fallar. En séptimo lugar, el perdón facilita la reconciliación, pero haber perdonado no supone una reconciliación automática. Mientras el perdón es una vivencia personal, la reconciliación supone que ambos lo deseamos y que estamos listos para restablecer la relación a partir de la confianza, el respeto y la cercanía. En octavo lugar, hay situaciones donde la reconciliación no debe darse fácilmente. La reconciliación inmediata no se aconseja en aquellos casos donde el abuso, la agresión, los desórdenes psicológicos severos o las adicciones ponen en riesgo la integridad del cónyuge o de los hijos o del resto de la familia. El matrimonio y la familia no son un lugar para tolerar los abusos o las agresiones. Como lo he expuesto, el perdón es una decisión más que un sentimiento. Es una decisión que no depende del cambio o el arrepentimiento de la otra persona. Es una decisión que, sostenida en el tiempo, nos ayudará a eliminar el dolor, en lugar de permitir que el resentimiento y la amargura echen raíces en nuestros corazones. Aunque el perdón facilita la reconciliación, no siempre podremos llegar a ella después de haber recibido una ofensa. La reconciliación encierra aspectos que abordaremos más adelante. Mientras tanto, le invito a reflexionar. ¿Tiene usted una lista de deudas pendientes? ¿Cuáles son esas condiciones, conscientes o inconscientes, que ha puesto en sus relaciones antes de dar el paso hacia el perdón? Recuerde que este viaje hacia el perdón no es solo un sanar relaciones, sino también para experimentar paz y libertad. Espero que estas 8 ideas le hayan motivado a vivir con un corazón liviano y listo para amar y ser amado. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Sí, pero bien, familia, sean bienvenidos a la serie La Gracia del Perdón, y comienza con una pregunta este capítulo 2. ¿Qué es perdonar? ¿Te has puesto a pensar qué es perdonar? ¿O qué consideras que es perdonar para ti? El decir perdono, pero no olvido. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo he dicho a lo mejor cuando estaba un poquito alejado de Dios, ¿verdad? Decía, perdono, pero no olvido. Pues bien, familia, vamos a aprender algo con base a la palabra, lo que nos dice que es perdonar. Y ahí en tu lugar te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar para que sea el Señor quien me use para que podamos conocer y entender sus verdades de su palabra. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por haber permitido, Señor, hallar gracia en mi vida, Señor, por habernos permitido estar aquí contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi familia, Señor. Pon tus palabras, Señor, y Padre, que sea de edificación esta enseñanza, Señor, porque anhelamos cada vez conocerte más y más. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Bien, pues acompáñame a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 9 al 10. Y dice así: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulta. No paguen mal por mal. Creo que aquí todos nos identificamos, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando una persona te insulta, y más cuando a lo mejor estás cargado. Nunca debemos responder luego, sino en esta parte me encanta porque dice que no debemos pagar mal por mal. Si nosotros estamos con un temperamento muy explosivo, créeme que necesitamos a veces frenar, necesitamos meditar y decir: Señor, calma mi carácter impulsivo, mi temperamento, porque solamente tú puedes hacerlo. Dice: por el contrario, contesten con una bendición. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han contestado con una bendición? No esa bendición que dicen: que Dios te bendiga, como las personas. ¿Cuántos se han topado con una persona en un semáforo y luego cuando no llevas cambio, me ha pasado, le has dicho: te doy a la próxima, no tengo, que Dios te bendiga? Con un enojo, ¿verdad? Con un sarcasmo, como casi obligándonos, ¿no? No, pues le tienes que entrar. No, tiene que ser con bendición. Tal vez en este caso pues no le puedes decir: ¿sabes qué? No tengo aquí, pero pues mira, aquí traigo una agüita, te la puedo ofrecer. O tal vez: mira, no traigo dinero, pero puedo orar por ti. ¿Cuántos guerreros de corazón hay aquí? Pues empecemos a llevarlo a la práctica. De esto se trata, de ser todo lo contrario que hacíamos antes en nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Dice: a esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Versículo 10 dice: pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Está un poquito fuerte, ¿verdad? Me encanta esa traducción porque dijeran unas personas: duro y en la cabeza. Pues bien, familia, creo que es muy clara la palabra de Dios, pero mira, aquí dice la pregunta: sigue tu corazón, esta frase, sigue tu corazón. Creo que esto lo asimilo con las personas que te dan mal consejo, esas personas que se entrometen y te dicen: no lo perdones, ahora para que se te quite, cóbratelas. No, familia, esta frase dice: aunque parece bonita, manifiesta un enorme problema. ¿Por qué? Porque le está dando lugar a sus sentimientos y no está razonando con la cabeza. Dice: coloca las emociones por encima de las obligaciones y responsabilidades. Claramente esto también afecta nuestra relación con el perdón. Yo creo que aquí también se puede decir que es orgullo, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos dejamos manipular por nuestras emociones, creo que llegamos a regarla. Mira, aquí te traigo un ejemplo. Aquí el cerebro le está diciendo al corazón: ¿se puede saber qué estás haciendo? Creo que aquí nos dice a veces nuestra conciencia, dijeran unos: ¿qué estás haciendo? Ya volviste a regarla otra vez. Y el corazón te dice: nada, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? No. Y ahí lo que está haciendo, una tontería, ¿verdad? Pues bien, familia, creo que a veces nos identificamos con esto, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por los problemas que no sabemos enfrentar, que no podemos más bien enfrentarlos. Pero bien, familia, te voy a traer, mira, aquí está una escritura que lo sustenta. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Sí te has hecho esta pregunta? Solamente Dios sabe cómo está tu corazón. Solamente Dios sabe qué realmente traes adentro de ti. Si hay rencor, si hay dolor, si aún
te falta sanar, si aún te falta todavía en lo más profundo. Yo me acuerdo cuando empecé yo a caminar, cuando empezaba a tener consejería, me decían que tenía que soltar, que buscar de raíz cuál era el problema que me estaba afectando para que pudiera avanzar, para que pudiera conocer más del Señor. Porque hay veces que por no perdonar, por no sacar desde tu pasado, de tu niñez, vamos hasta tu niñez, eso percute hasta en tus hijos. ¿Por qué? Porque tienes ese corazón todavía mal agradecido, tienes todavía ese corazón de sentimiento, y suele pasar que te llega a pasar con tus hijos que les dices, porque así me enseñó mi papá y mi mamá, así lo debes hacer, pero algo que no es de acuerdo a la palabra. Creo que todos nos dieron enseñanzas en casa en diferente ambiente, ¿verdad? A lo mejor algunos nacieron de cuna cristianos, algunos pues llegaron a ser cristianos por necesidad, ¿verdad? Porque ¿cuántos de aquí hemos llegado a la iglesia en alguna ocasión por necesidad? Si tú eres uno de ellos, pues bienvenido. Yo también fui uno de aquellos que necesitaba, tenía el hambre, tenía la necesidad de cambiar mi vida. Pero todos estos son pasos prácticos, familia, que nos enseña la palabra. Dices aquí, una pregunta para ti, esta la puedes hacer personalmente, anótala, llévatela. Dice, ¿el perdón es una opción o una obligación? ¿Qué crees que sea, familia? Yo creo que es una decisión, ¿no? Porque tenemos que tomar la decisión. Y te voy a compartir 8 conceptos que nos permitirán hacer del perdón un sano hábito. Vamos con el primer concepto, decidir. Yo creo que todos tenemos que decidir, ¿verdad? Iniciar, pero esta decisión tiene que ser de un acto voluntario. O sea, no tiene que ser, te perdono porque pues ya me tienes hasta el tope, ¿verdad? No, tiene que ser un acto voluntario, que salga de tu corazón. ¿Sabes qué? Te perdono porque ayer a lo mejor te distrajiste, no me saludaste, pasaste sin ni siquiera ni cuenta. Y ahorita ya vienes como si nada, me hablas como si nada hubiera pasado. Yo creo que aquí tiene que ser un acto voluntario, que tiene que salir de tu corazón. Esta decisión traerá con el tiempo paz a nuestro corazón y frutos espirituales de bendición. Créeme que sí, familia. Yo cuando la riego, ahí está mi esposa, yo a veces le digo, chin, perdóname. Y dice, ay, tú siempre a veces con perdón ya. Digo, no, tengo que sacarlo para que surja el efecto. Y créeme, cuando estaba aprendiendo esta enseñanza, porque ¿cuántos saben de aquí que cuando preparas una enseñanza, Dios te habla primero? Yo tuve que acudir primeramente con mi esposa, llamé a mi esposa y a mi hija y le dije, ¿saben qué? Perdónenme por esto y esto y esto. Y le dije a mi hija también, perdóname por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque primero Dios me estaba golpeando, porque todavía había heridas que a lo mejor necesitaba escuchar mi esposa de mí, que el que yo le pidiera perdón. Y también yo hice el siguiente paso. También si tú no reconoces que esa persona te pidió perdón, tú dices, ¿sabes qué? Te perdono también por aquellos errores, por aquellos detalles que a lo mejor sin darse cuenta causaron. También tú tienes que perdonar. Decir, ¿sabes qué? Te perdono por esto. Ahí tú agrégale en qué le tienes que pedir perdón a tu esposo o a tu esposa. Y mira, aquí lo sustenta la palabra en Marcos capítulo 11, el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes
sus pecados. ¿Ya ven cuál es la importancia de dar el primer paso? Es muy importante pedir perdón antes de iniciar tu oración. Si tú eres de estas personas que tiene el hábito, que todos tenemos que tener el hábito de orar en la mañana, tú tienes que confesar y decir al Señor: perdóname, Señor, por mis errores que tuve el día de ayer. Perdóname por mi hermano, mi familia, que le hice un daño. O sea, tú tienes que perdonarle. ¿Para qué? Para que Dios te perdone también. Y viene el segundo, es soltar. ¿Sí entiendes a qué es soltar? A dejar algo, ¿verdad? Como a desechar algo. No soltar un trancazo, no soltar un pellizco, soltar un gol. Por ahí dijeron, bueno, hicieron señas. No estoy hablando de eso. Recuerda, ya diste el primer paso, ya perdonas. Tienes que soltar tu orgullo, tienes que soltar tu ira. Mira, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, a esto se refiere de que tenemos que soltar. O sea, tenemos que dejar ir. Te voy a leer algo aquí que dice: el perdón no se da cuando la deuda ha sido pagada o cuando se haya hecho justicia. Nuestras emociones pedirán justicia o venganza. Por eso no debemos dejar de soltar el orgullo. O sea, decir: Señor, te entrego aquí este coraje, este sentimiento que tengo, y lo suelto y decido perdonarlo y continuar mi vida hacia adelante. El número 3, siempre perdonar. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza que nos dio la pastora hace 8 días? Siempre, ¿verdad? Hasta nos habló del hebraísmo. Sí, ¿verdad? Si pusieron atención. Pues bien, yo te lo sustento con esta palabra y me gusta esta versión. Créeme que cuando mi hija iba en el salón de los pequeñitos, de los niños, me gustaba cómo lo narra la traducción del lenguaje actual. Dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, híjole, ¿cuántos han hecho algo malo los miembros de aquí? ¿Seguros? Bueno, sí les creo. Aquí responde el Señor Jesús: ¿cuántas veces debo perdonarlos? ¿Solo 7 veces? Aquí está preguntando a los discípulos. Dice: Jesús le contesta: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Una y otra vez. Créeme que en el ministerio donde servimos todos, nadie, absolutamente nadie es perfecto. Todos tenemos a lo mejor áreas de oportunidad, todos tenemos diferentes talentos, algunos hacemos las cosas más rápidas, algunos no, algunos hacemos las cosas bien hechas, despacio pero bien hechas. Y créeme que esto nos enseña a veces que tenemos que perdonar siempre. ¿Por qué? Porque hay situaciones, aquí vamos a hablar un poquito de alguien que hace limpieza. Que por ejemplo, ya hice yo limpieza, ¿no? Ya por ahí barrí la cafetería, ya la trapié, pero no falta que llegue mi esposa y diga: no está bien hecho, a ver, con permiso, lo empieza a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, ¿verdad? Y dar lugar a que nos corrijan a veces. ¿Por qué? Porque es algo a veces muy importante. Si es una área de la cocina, tiene que llevar limpieza, tiene que llevar presentación. Yo creo que no vas a comprar tus alimentos en un lugar donde esté sucio, ¿verdad? O donde haya cucarachas. Yo creo que no se te va a apetecer, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de que tienes que perdonar. O sea, no te tienes que ofender a veces por lo que te digan. Pero si tú sientes que causaste alguna molestia, entonces en este caso tienes que decirle a tu compañero de servicio:
¿sabes qué? Perdóname, la regué. Tal vez no fue esa la forma de decirte, tal vez te exhibí, pero por eso es importante también enseñar. Es muy importante enseñar antes de. Y vamos con la cuarta. Cambiar tu conducta. Híjole, creo que aquí me cuesta mucho, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta? A todos casi, ¿verdad? Nada más que no quieren responder. Y bien dice, perdonar no significa olvidar, porque recordar nos permite ser claros. De lo ocurrido no debe repetirse porque lastima. O sea, tenemos que cambiar esa conducta. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a poder recibir perdón si tú sigues igual? Va a llegar un tiempo donde te vas a hartar y vas a decir, bueno, yo ya te perdoné, pero tú no cambias, tú eres el mismo. Tienes que cambiar tu conducta. Mira lo que nos dice en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Híjole, yo creo que no porque sí nos anima el apóstol Pablo a perdonar, ¿verdad? Bueno, nos da estas enseñanzas, lo que estábamos leyendo en la primera carta de Pedro. No porque sí Pedro nos motiva a que bendigamos, a que seamos de bendición, que le digamos a una persona, bienvenido, me anima tu presencia, me anima tu actitud, me bendice tu actitud de servicio. Creo que todos tenemos que motivarnos para poder reflejar ese amor que ha sembrado en nosotros, en nuestros corazones, Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a cultivar este hábito de cambiar nuestra conducta? Yo creo que esto aplica para aquellas personas que a lo mejor vienen cargadas, vienen sentidas. A mí me pasaba cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, y me pasó también en el instituto. Aquí me puede desmentir una compañera de milicia, que era de esas personas que llegaba, no quería que me hablaran. ¿Por qué? Porque venía un poquito dolido, porque venía sentido, venía cargado, había abierto muchas puertas que, híjole, que nada más con mi contestación así seco, yo nada más veía la expresión cuando les decía, buenas tardes, se quedaban así, bueno, comió algo que le hizo daño, ¿verdad? Pues no, familia, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si tú cambias tu actitud, créeme que va a transformarte Dios. El quinto es renunciar al dolor. Híjole, creo que esta frase aplica. ¿Cuántas Marías Magdalenas todavía hay aquí? No, ¿verdad? Ya no hay aquí. ¿Por qué? Porque han tenido un encuentro personal con Dios y Él las ha moldeado, las ha transformado. Yo creo que aquí renunciar al dolor es que no te permitas que porque te hizo daño, sí, es obvio. Cuando hay familias que tienen un problema ya familiar, es difícil sanar esta parte. ¿Por qué? Porque tal vez en algunos casos hubo problemas que dañaron psicológicamente a la persona. En ciertos casos hasta llegan a haber hasta golpes en la familia, y yo creo que ahí sí puedo entender en que me digan, oye, ¿cómo puedo renunciar al dolor si no fue tan fácil esa discusión que tuve con mi esposo, con mi esposa? O sea, no, pero sí te puedo decir que sí lo puedes hacer en un proceso. Todo esto lleva un proceso. Cuando renuncias tú al dolor, tienes que llevar un proceso. ¿Cuántos de aquí tienen mentores? ¿Cuántos han tenido consejería? No consejería con tu vecina, o con tu vecino, o con tu corazón. No, tienes que buscar consejería en este caso. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay veces que son heridas demasiado profundas, dolorosas, que esto sí necesita un procedimiento
de más de renunciar a ese dolor, sino de sanación. Y mira, aquí te lo sustento con el Salmo 147:3 que dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les vendará las heridas. ¿Qué es lo que hace aquí Dios? Que Él puede hacer eso a través de tu mentor, a través de su palabra. Incluso si tú te sometes a su palabra, créeme que Dios te va hablando. Si tú te sometes con esa actitud de: Señor, quiero perdonar, quiero cambiar, quiero ya soltar ese dolor que no me deja, que me está impidiendo avanzar o a crecer y no me permite cambiar mi actitud o mi conducta, tú tienes que seguir la voluntad de Dios a través de su palabra. Número 6. Restaura tu confianza. Creo que entramos a lo más difícil, ¿verdad? Yo creo que aquí aplica cuando dice: sí, te perdono, pero no olvido. No. Dice, el objetivo de perdonar es para eliminar el dolor que llevamos por dentro. Si perdonamos aquel dolor que te han causado, Dios se va a encargar de ir restaurándote. Así es, familia. Entonces tenemos que renunciar a este pasado y restaurar nuestra confianza. Pero más que tu confianza con tu pareja, o sea, tienes que restaurar tu confianza con Dios. O sea, por tu falta de perdón hay veces que te alejas de Dios, te alejas de su palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Pues el primer paso es restaurar tu comunión, tu confianza con Dios. Porque si tú estás cargado, créeme que difícilmente te va a costar mucho trabajo a veces leer su palabra. Créeme que cuando tú no restauras tu relación y tu confianza, al abrir las escrituras te va a dar sueño, te vas a sentir cargado y cuando quieres ver ya estás cabeceando. Y mira qué es lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Cuántos confiamos en el Señor? No de dientes para afuera, ¿eh? Yo confío en el Señor. ¿Por qué? Porque ha sido mi esperanza. ¿Por qué? Porque me ha restaurado. Créeme que a veces es difícil comprender qué es lo que a veces Dios tiene preparado con nosotros. Pero hay veces que Dios nos tiene que hablar de lo que decía la enseñanza del día domingo. Nos tiene que confrontar su palabra para que podamos entender que estos pasos básicos, estas ideas, como lo mencionaba el video, son prácticas. Muchas veces son pasos a seguir tan básicos que a veces no entendemos, no los llevamos a la práctica, se nos olvidan. Por eso yo quise argumentar estos 8 porque dije: Señor, son necesarios. Tal vez a lo mejor vas a decir: pues no entiendo el 100%, pero lo puedes sustentar con la palabra, lo puedes cotejar. Y si tú lo llevas a la práctica, híjole, créeme que vas a ser transformado, vas a ser sanado y tú vas a ser esa persona que a lo mejor van a ver en ti, tus vecinos, tus familias van a decir: oye, tú antes eras muy rencoroso, antes eras tú un ogro, antes no eras sociable. ¿Qué tienes? Van a decir: ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Tus malas amistades te van a decir: bueno, ¿qué te hicieron? Yo recuerdo que un amigo que vino a visitarnos de Durango, para empezar él me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Dice: ya no eres el mismo. No, ya no soy el mismo. Dice: no, dice, quiero conocer al que era antes. Digo: no, ya no. Ya no, ¿por qué? Porque esto cambió mi vida, cambió mi conducta y pues qué bueno que Dios haya gracia en cada uno de nosotros. La 7ª es: reconcíliate. Híjole, ¿qué pasa si tú te quieres reconciliar pero la otra parte no? Dices: yo sí me reconcilio, pero ella o él no quiere. Híjole, pues también, ¿qué le hiciste que no te puede perdonar? Ahí pregúntate: ¿qué no hiciste?
Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Tú puedes imaginarte esto, que Dios, teniendo todo el universo, teniendo todo el lugar, los paisajes más hermosos, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Créeme que si no hubiera llegado la salvación en nuestras vidas, híjole, estuviéramos ahorita pidiendo perdón y estuviéramos recitando Apocalipsis, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros. Estuviéramos nada más pensando en el lago de fuego. Créeme, familia, que todos necesitamos a veces perdonar y también recibir el perdón. O sea, porque si tú tienes el orgullo que alguna persona te quiere pedir perdón y si tú te niegas igual a dárselo, híjole, yo creo que esa persona va a aprender mejor a soltar y a decir, Señor, yo suelto, no me quiere perdonar, pero te entrego a ti aquel daño que hice y yo decido avanzar. No me quiero enfrascar, no quiero ver obstáculos en mi vida que me impiden crecer. Y la número 8, pedir al Señor gracia. Híjole, yo creo que esta es la más importante de todas. Creo que esta es necesaria para poder otorgar el perdón. Si tú no tienes la gracia que tuvo el Señor con nosotros, créeme, no vas a poder otorgar ese perdón. ¿A qué se refiere la gracia? Porque fue un regalo inmerecido que recibimos a través de Jesucristo. Entonces, aquí es donde hacemos esa pregunta. ¿Cómo es posible que yo no estoy perdonando? ¿Cómo es posible que no estoy dando, no es que des tu brazo a torcer, sino el primer paso en perdonar, si Dios ya lo hizo en la cruz? Si a ti te cuesta perdonar, pide al Señor que te dé la gracia. Y ya te puedo decir los pasos básicos, ¿verdad? Primero tienes que orar, ponerte a cuentas con Dios, pero no se trata de eso. No solamente recuerda la cruz y lo que hizo Jesús por ti. Te voy a compartir una escritura, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Nada más necesitamos su gracia. ¿Para qué? Para que su poder actúe mejor en la debilidad. Si tú no pides la gracia del Señor, todo el tiempo vas a estar cayendo, vas a caer en debilidad. ¿Y tu pretexto cuál va a ser? Señor, es de que la carne es débil. No. Dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, familia, si tú eres esas personas que aún te cuesta perdonar, pídele al Señor gracia. ¿Sí te están bendiciendo? Sí. ¿Verdad que son muy prácticos? Pero a veces decimos, Señor, ¿cómo es impresionante tu amor, tu gracia, que cuando le dedicamos tiempo a un simple versículo y cuando le pedimos al Señor que nos hable, nos dé el discernimiento, o sea, Él puede actuar, puede hablarte y puedes crear muchos pasos básicos a seguir a través de su palabra. Pero no termina ahí, familia. También en Hebreos 4:6 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Mira, familia, si tú no sabes qué es el trono de la gracia, es ahí en tu lugar secreto. El trono de la gracia es en tu habitación, donde doblas tus rodillas, donde oras a Dios y buscas tener un encuentro personal con Él.
Dice, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No es otro lugar, familia, no es un edificio, no es el Antiguo Testamento, el templo de David, no. Acercarnos al trono de la gracia es acercarnos ante su presencia. Yo por eso te voy a invitar y te voy a recomendar a que te inscribas, a que aprendas a través del instituto. A mí me impactó mucho las clases de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque fueron un procedimiento que me llevaron a entender qué es ese trono de la gracia. Ese trono de la gracia tú puedes acercarte confiadamente, libremente, expresar y confesar: Señor, la regué en esto, tengo problemas con mi familia, tengo problemas en mi negocio, tengo problemas hasta de salud incluso, porque todos buscamos el trono de la gracia cuando ya nos diagnosticaron alguna enfermedad. Créeme que si tú lo haces día a día, si tú mantienes tu relación, créeme que es importante que lleves tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque ahí vas a comprender y vas a cultivar el hábito de tener una comunicación día a día con el Señor. No somos perfectos, pero si tú descuidas esta parte, te va a ser difícil perdonar. Te va a ser difícil cambiar tu conducta, te va a ser difícil reconciliarte. Es muy necesario que mantengas una relación sana día a día con el Señor. Y bien, aquí está una pregunta. ¿Has estado luchando con sentimientos de rencor hacia alguien que te ha dañado? Espero y pues no nada más sea yo, que seas tú también. Creo que todos, ¿verdad? No necesariamente puede ser a lo mejor nuestra pareja, no necesariamente puede ser el vecino o la vecina, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor nos han dañado y hemos estado batallando. Yo te voy a invitar a que lo apuntes y ahí lo escribas secretamente en tus notas personales. Además, si lo escribes en inglés o en letras chinas para que no vean quién es el de al lado, y si no, en tu mente, tú anótalo. Tú anotas su nombre y tú vas a aplicar estos pasos a seguir en tu casa. Estos que escribiste, que fuiste viendo, y si no, gracias a Dios por la tecnología, puedes reproducir el video y ahí puedes seguir esos pasos. Y Dios te va a sanar, Dios va a empezar a trabajar en ti. Y en resumen es esto: perdonar. Es un acto de amor, gracia y libertad que implica renunciar al rencor y buscar la reconciliación, imitando el ejemplo de Jesús a través de su palabra. En pocas palabras te digo, esto es resumido. Cuando tú perdonas, Dios derrama su gracia. Y lo puedes notar cuando Dios te sorprende en alguna necesidad, en algo que no esperabas. A lo mejor en un momento de angustia, Dios ha derramado gracia y te ha dado libertad. ¿Cuál es esa libertad? Que estemos ahora tú y yo adorando, que estemos alabando, que estemos escuchando su palabra, que estemos en coinonía. Esa es la libertad. Si tú te pones a reflexionar un poquito en esto, lo que es perdonar, no estamos en un país que sufrimos persecución. Por su gracia estamos aquí tranquilamente, cómodos, pero ojo, que no nos invada la comodidad, porque también igual es peligroso. Y que implica renunciar el rencor, el enojo. Créeme que creo que aquí no hay rencor y no hay enojo. A mí me motiva cada vez, te sientes bien recibido cada que llegas por nuestras anfitrionas. Ese es el amor, esa es la gracia de Dios que desborda en cada uno de nosotros.
Y te tengo una noticia. Pedro no era cualquier personita, ¿eh? ¿Cuántos saben quién era Pedro? Mira, te voy a dar unos datos generales de Pedro, sus debilidades y sus errores. Solía hablar sin pensar. ¿Te identificas? Era rudo e impulsivo. ¿Cuántos se acuerdan que era el primeritito que saltaba delante de Jesús? Ah, Señor, casi un Goyo desenfrenado. Déjenme a los violentos, ¿verdad? No. Durante el juicio de Jesús lo negó 3 veces. Híjole, era de esos que hablaba, ¿cómo se dice cómo va el refrán? Mucho ruido y pocas nueces. No, porque en realidad quien lo conocía solamente era Dios. Pues mira, familia, estos ejemplos que te doy es porque esos fuimos tú y yo. Esas personas fuimos tú y yo. Y mira, ¿sabes lo que convenció a Pedro en seguir a Jesús? Esto no viene en la enseñanza. Es porque a través de lo que vas aprendiendo, vas escuchando, te puedes identificar. Si quieres, ahí acompáñame en tu lugar, con tu Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo desde el 35, pero voy a enfocarme más en el 40 y al 42. Dice el versículo 35: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Ahí vas a captar quiénes eran esos 2 discípulos de Juan el Bautista. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. O sea, era tanto ese impacto que ahí vas a entender quién es el que lo seguía. El primer que lo sigue, un comentario bíblico dice que es el autor del Evangelio, Juan. En el versículo 38 dice: Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. Y les preguntó Jesús: ¿qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Ves aquí el impacto? Como Andrés, o sea, tú imagínate a tu hermano. Yo me puedo identificar con Andrés, que yo quisiera que mi hermano o mi hermana me siguiera por mi testimonio, por esa curiosidad, ¿no? Yo creo que aquí Andrés tenía un buen testimonio, ¿verdad? Y en el versículo 41 dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Versículo 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Sabes? Aquí yo encuentro algo tan hermoso, y que te invito a que lo analices, estúdialo, velo bien en tu casa, a que seas ese ejemplo de perdonador, que puedan ver en ti lo que ahora mi compañera de milicia ve en mí, que ya no soy ese ogro que contestaba mal, irrespetuosamente, bruscamente, sino que puedan verte a ti transformado, te puedan ver cambiado, y que tu familia empiece a ver algo bueno en ti. Tal vez a lo mejor el pasado, tu mala conducta, todos estos puntos que vimos, tal vez llevan un tiempo, llevan un proceso, pero que tu testimonio sea transparente, que sea visible. Yo cuando estaba estudiando esto, porque gracias al instituto que me hace rascar, investigar, y créeme que sí me llevé unos días
leyendo. ¿Por qué? Porque cuando profundizas la palabra de Dios, despiertes esa hambre que no quisieras parar y sigues y sigues. Llévate esto. Tal vez Dios te está hablando en esta área, que tal vez si tú tienes esa actitud perdonadora, van a ver algo bueno en ti, tus familias, tus amigos, tus conocidos. Ya no seas esa persona que sigue al corazón y ya no seas esa persona que siga los comentarios, que te digan, ay, vuelves con el mismo, vas a ver, te va a hacer lo mismo y ahí vas a estar llorando. No, no le hagas caso. No le hagas caso a la que te malaconseja, sino busca la voluntad de Dios. Acércate con tu pastor, tu pastora. No tomes decisiones al ahí se va. Y sé consciente que no puedes tú sola o no puedes tú solo, sino busca la ayuda de Dios. Y bien, familia, pues te voy a invitar que hay reflexiones en tu lugar. Cierra un momento tus ojos. Ya tienes ahí, espero que ya tengas el nombre que todavía aún no has perdonado. Solamente tú sabes y solamente reflexiona. Y pregúntate, ¿has estado luchando con sentimientos de rencor hacia alguien que te ha dañado? ¿Las heridas que te provocan todavía duelen? ¿Piensas en perdonar y algo dentro de ti te dice, no lo perdonas, no lo perdones? ¿Piensas en perdonar y algo dentro tuyo se resiste? Y ahí en tu lugar sé sincero contigo y dile, Señor, hoy decido perdonar, Señor. Hoy renuncio a aquellas ataduras, Señor, que me han causado, Señor, tropezar,